Muy buenas noches. Reciban todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este evento de presentación de obras literarias presentado por dos importantes autores panameños. Ellos son los poetas y escritores Fernando Pena y el poeta Ma Ninaindi Roldán Hey. Bienvenidos sean. Queremos iniciar este evento agradeciendo a la Galería Manuel E. Amador, a su director Roy Arcia y a su asociado Everardo Santana por permitirnos el uso de este espacio para esta presentación. Nos sentimos sumamente complacidos, honrados de poder estar aquí delante de ustedes en esta experiencia panameña como panameño. Normalmente estas experiencias las he tenido más en el extranjero y hacía mucho que no teníamos esta convivencia entre panameños aquí en mi Panamá querido. Vamos a presentarle algunos aspectos de la biografía del poeta Ma Ninaindi Roldán Hey. Nace en Ustupu, Cunayala, en 1984, es psicólogo, estudiante de cine. Sus primeros vínculos con el arte se establecieron en la producción de la película Burua, Diego. Años más tarde asistió al taller poético de la Alcaldía de Panamá y al programa de formación de escritores en el género de poesía organizado por el Instituto Nacional de Cultura. Sus poemas aparecen en la antología de poetas Cunas 2015 y en 26 lágrimas de luz, antología de taller Profe 2018. Gracias a su participación en el taller avanzado de poesía del Duende Gramático, obtuvo una beca de creación que culminó con la edición de su primer libro, Demonios en mi desierto 2019. Actualmente cursa la licenciatura en Artes Cinematográficas en la Universidad del Arte Ganexa, en la que, como estudiante, ha realizado cortos documentales como Cantos a Natguana, Cantores de Avi Ayala, 2022, y El Duende, El camino de un poeta, en ambas ocasiones como director. Pasaremos a presentarles ahora algo de la biografía del escritor Fernando Pena. Nace a finales de los años 70 del siglo pasado. Inició su primaria en la Escuela Secundaria República de Chile y terminó su bachillerato en Ciencias y Letras en el Colegio de La Salle con los hermanos de las escuelas cristianas que se lo llevaron de 17 años de edad a aprender lo último que quedara de la teología de la liberación al calor de la figura de Rigoberta Menchú y el obispo Samuel Ruiz. Al salirse de la congregación de los hermanos, estuvo entre movimientos de jóvenes de la calle, de niños, niñas y adolescentes, trabajadores y otros movimientos de educación popular. Su peregrinaje lo ha llevado a distintos lugares del Istmo Centroamericano y a la parte sur de México. En 2009, su cuento de todos en mi familia merece el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez de la Universidad Tecnológica. Tuve la oportunidad de escucharlo, de conocer, presentando un libro en el evento anterior que estuve aquí, y la verdad que me dejó impresionado su presentación. Así es que la verdad que nos sentimos muy complacidos del honor de presentar a dos autores tan importantes como ustedes en esta noche. Queremos dejarlo ahora con nuestra colega
Mónica Durán para presentar el primer autor de esta noche. Por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos, a los que están aquí y a los que nos están viendo por internet. Pues me siento sumamente honrada, porque además, a pesar de que es un libro que fue editado hace tantos años, estamos asistiendo a la presentación oficial por diferentes circunstancias que se dieron en ese momento. Así que triplemente honrados, además de que del tipo de libro de que se trata. Como pueden ver, es un libro que es bastante modesto en su edición, pero bastante digna también. Y podría empezar diciendo que es un libro que tiene 10 cuentos, que ganó el premio, ¿verdad? Pero en realidad hay mucho más que decir de él. Y yo creo que también tiene que ver con las expectativas que uno como lector tiene, y que eso es muy importante. Cuando uno está acostumbrado a leer mucho, inmediatamente puedes sentir cuando estás ante un libro que es extraordinario. Yo comentaba con algún amigo hace poco que íbamos a presentar el libro de Fernando y el comentario de él fue: Fernando escribe diferente. Y esa es exactamente la primera palabra, que es la más importante. Y bueno, cuando uno abre el libro es como si abriera una cajita de magia, pero no de magia de ilusionismo, ¿no? Sino de Racamán el Bueno. Es algo que trastoca completamente la mirada que uno tiene como lector. Uno tiene que entrar a leerlo prevenido, de que no va a encontrar algo común y corriente, y que los temas van a ser tratados de una manera distinta. Como ustedes pudieron escuchar en la biografía de Fernando, ha tenido una vida, así como su escritura, muy, muy diferente, muy interesante, y esto se refleja en este momento, porque además tengo entendido, Fernando, que este libro, todos los cuentos no los escribiste al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, gracias, Mónica. Sí, efectivamente, aquí hay básicamente 10 cuentos, como muy bien dice Mónica, bastante modestos son. Y yo un poquito a propósito, los que tengan un momento dado la oportunidad de leerlos, en la parte inicial pongo una cita de un autor que a mí me gusta mucho, que es Horacio Castellanos Moya. Creo que cuando tenía menos edad me gustaba más, pero él tiene una cita de su novela El Asco, donde él habla, donde los personajes están hablando y hablan de esa producción que a veces ocurre en nuestras localidades, ¿verdad? Y él habla de que muchas veces producimos cuentos famélicos. A mí me gustó mucho esa idea. De momento me sentí, como le decía a Mónica, cuando hablábamos de estas cosas, me sentí muy identificado, porque finalmente cuando uno tiene como ese ímpetu de escribir, uno no sabe realmente cuál puede ser como el alcance. Y adicional a eso, pues uno puede tener en esas primeras letras algunos complejos, y sobre todo muchas veces ocurre que uno a lo mejor puede leer grandes libros o grandes autores y uno tiende a compararse, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, uno puede ser un buen lector, pero no necesariamente uno debe ser un buen escritor. Entonces, nada, o sea, son cuentos que escribí. Hay cuentos de cuando tenía 18 años, 19 años, y así. Y luego de los 20 a los 30 fueron saliendo los otros. Son simplemente 10 cuentos. No sé, el promedio de los cuentos, de las páginas por cuento será 5, por mucho 6, pero la mayoría tienen 2 o 3 páginas. A ver, eso también es como una pequeña ventaja en estos tiempos donde uno lee muy a prisa cualquier cosa, que tienen esa, como diríamos entre comillas, esa caridad cristiana con los lectores, ¿verdad? Para que puedan
no estar sometidos a unas lecturas largas, ¿no? Entonces, literalmente son famélicos, son cuentos de pocas páginas y fueron escritos pues a lo largo de probablemente 10 años. Mis amigas que siempre dicen que llevo la contraria se van a reír, pero hoy siento de lleno de famélicos, porque precisamente una de las cosas más interesantes de todo lo que escribe Fernando es que todo tiene una manera diferente de decirlo. Yo le decía el otro día que es como que él está al revés de todo, todo lo hace al revés, entre comillas, porque pueden ser cuentos cortos, pero están no solamente desde el punto de vista de técnica, sino de contenido, están hechos de una manera que nadie se podría esperar y que a uno lo tienen todo el tiempo pensando, y cuando uno lee un buen libro es cuando tú lees un libro que después te deja con esas historias y todo lo que has leído en la mente, ¿no? Y que te pone a reflexionar. Entonces, cada cosa que Fernando dice, y como lo dice de muy distintas maneras también, a uno lo deja girando, ¿no? Y yo creo que también eso, bueno, hay cosas que para mí son bien interesantes. Fernando habla mucho de mujeres, la mujer es un personaje súper importante dentro de todos estos cuentos, y logra algo que es para mí dificilísimo, porque de pronto cuando tú lo estás leyendo tú podrías pensar que es una mujer la que lo escribió, pero al mismo tiempo, por otro lado, hay otros cuentos que incluso tienen un erotismo muy interesante, y obviamente ese es el punto de vista de un hombre. Pero en cualquiera de los casos él entiende muy bien el personaje que está haciendo, porque principalmente lo que se puede ver en estos cuentos no famélicos, aunque Fernando diga que son famélicos, es que son muy, muy humanos. Creo que había sido Carlos Font quien había dicho, ¿no? Y yo diría que también desgarradoramente humanos. Son temas, podríamos decir que comunes, pero no están tratados de una manera común de ninguna manera. Son comunes, pero no son comunes. De pronto las historias podrían ser historias de vidas que todos conocemos, y sin embargo la forma en que las está tratando las lleva mucho más allá. Hay uno de los cuentos que yo no sé, casi que podría ser una poesía. El cuento en el que habla sobre la vida de una mujer, que más bien describe la vida de una mujer, que es bastante triste, y eso sería casi como un poema, el de Dos Pezones, ¿verdad? Sí. Describes la vida, no la narras, la describes, pero lo haces de una manera muy, muy interesante y en muchas dimensiones que uno podría quedarse pensando que no solamente está hablando de una sola persona, sino que eso se expande y abarca todo, ¿no? Y bueno, quisiera que me comentara sobre esto de la mujer, y quiero seguir comentando otros aspectos, ¿no? De esas cosas tan maravillosas que regalas en este libro, en estos cuentos, que yo no he visto en ningún otro escritor, la verdad. Y sí he leído bastantito, porque tengo suficiente tiempo de vida para poder decir eso. Bueno, como ven, Mónica, aunque ella diga que no, es muy generosa conmigo, la verdad, honestamente. Pero bueno, al final es cierto, o sea, es cierto en el sentido de que vale la pena hacer la invitación a la lectura de estos cuentos de la manera más entusiasta del caso, porque al final a veces uno se encuentra entre los libros sorpresas, ¿verdad? Y al final tiene que ver también con cada lector, ¿no? Con cada lector. Y bueno, y de mi parte, en el sentido bueno, uno escribe finalmente porque en un momento dado quiere ser leído, ¿no? Quiere ser leído y el poder llegar a fin un compendio de poemas, de cuentos. Los que han tenido la experiencia de escribir saben que eso requiere como a veces mucho esfuerzo. Por lo menos me pasa a mí, yo no sé, envidio a aquellos escritores que dicen que logran escribir todas las cosas de un tirón o esa espontaneidad o ese fluir. No es mi caso, por desgracia, pero lo cierto es que cuando uno logra, por lo menos al menos en su mente, hay un escritor que yo sigo mucho que dice
todo lo que uno escribe realmente existió en algún momento como un original perdido en su cabeza, y que ese original perdido en su cabeza nunca va a poder realmente ser lo que quede transcrito en el papel. Entonces hay siempre esa tensión tan complicada y tan difícil, y que uno al final pues se tiene como cierta conmiseración y dice, bueno, esto fue lo que me salió. Pero aún así hay un esfuerzo detrás. Ese esfuerzo detrás no es garantía de que lo que uno escribió sea de calidad, pero sí, por lo menos sí, en un momento dado tiene la esperanza de una interlocución con los lectores y saber bajo otros ojos, bajo otros espejos, bajo otras lecturas, si realmente de alguna forma se logró decir algo a otra persona. O sea, en ese sentido, cuando yo escribí estos cuentos, a ver, creo yo, y eso no es ningún secreto, de hecho, Gabriel García Márquez lo decía, cuando un escritor empieza a escribir, consciente o inconscientemente, trata de utilizar todas las técnicas y todos los recursos que conoce, y trata de meter en lo poco que escribe todo el armamento, todo el recurso, y eso no necesariamente es bueno. Eso no necesariamente es bueno. Y el mismo Gabriel García Márquez lo decía, ¿no? Ya es con los años donde se adquiere la madurez para administrarse mejor los recursos, ¿verdad? Y a veces un recurso puede ser muy bueno, los puntos de vista, los contravoces, el cambiar el narrador, un narrador omnisciente a un narrador participante, a un narrador externo. No necesariamente, a pesar de ser recursos valiosos, no necesariamente aplican para lo que uno está contando en un momento dado. Pero, a ver, si el mismo Gabriel García Márquez decía que era normal cometer ese error, creo que en mi caso no se equivoca. Ahora cuando lo leo, ya esto finalmente logró la suerte de obtener el José María Sánchez. Yo creo que tenía 30 años, hoy tengo 15 años después, me doy cuenta, ¿no? Pero con todo, creo que en algunos cuentos sí hay cierta fortuna en donde se logra su cometido utilizando esos recursos. Y efectivamente, el hecho de poder simular la voz con el respeto y con el cuidado de no romper la ficción, sí hay una intencionalidad en varios de los cuentos de encontrar una voz femenina que sea la que esté narrando y viviendo las cosas. Como también decía Mónica, hay momentos en que efectivamente, por este tema de utilizar muchos recursos, ahí quien lo lea muy probablemente se dé cuenta que hay muchos vestigios, y si se nota, qué bueno, y si no se nota, pues mejor aún. Pero para mí ahí está, uno tiene la huella, digamos, de lo que lee. Y aquí detrás de esto, creo yo que hay fundamentalmente como dos huellas o dos grandes resonancias. Uno, toda la maestría de Cortázar. Yo devoré Cortázar desde que, no sé, desde que empecé a leerlo probablemente cuando tenía 20 años, y fue uno de los pocos autores que logré, cuando empecé, no dejé de leerlo hasta que lo terminé. Y otra huella que probablemente se pueda encontrar aquí es esto muy característico de la literatura guatemalteca. Yo estuve 12 años en Guatemala. Yo salí de Panamá cuando tenía 17 años y estuve durante 12 años en Guatemala viviendo. Y me encantó, me enamoré muchísimo de la literatura guatemalteca y de cómo toda la literatura guatemalteca, escrita por indígenas y no indígenas, ha incorporado a lo largo de toda la tradición de su literatura, ha incorporado muchas veces esas redundancias, esos adjetivos, esas repeticiones
que se encuentran en muchos de los textos indígenas, dígase Rabinalachi, dígase el Popol Vuh, dígase los memoriales de Sololá, y hay toda una serie de escritos de repente menores, pero los principales son esos, que luego lograron ser, por lo menos a nivel de literatura hispanoamericana, lograron entrar en la literatura castellana a través de Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, Mulata de Tal, que es un premio Nobel latinoamericano que logró incorporar en las, un poco montado también en el neobarroco, logra incorporar, logra articular todos estos giros idiomáticos propios del idioma maya quiché, maya sutují, maya cachiquel, que se encuentran en estos textos. Entonces, efectivamente, hay, un poco como quizás a eso refería Mónica, hay algunos textos que incorporan eso. De hecho, uno de los autores que, a ver, lo digo porque estamos en familia, aquí nos conocemos y somos pocos, como decía el evento pasado, yo mencioné a Luis Cardosa y Aragón. Él era uno de los que más proponía o propulsaba el hecho de que la prosa, para realmente llegar a ser prosa, tenía que ser prosa poética. Es decir, para él, digamos, el tema de escribir narrativamente en prosa no era una cuestión de excluir el recurso poético, sino que verdaderamente la prosa narrativa encontraba su mejor culmen o uno de sus mejores puntos de expresión en la medida en que lograba hacer prosa poética. Entonces, efectivamente, hay algunos cuentos que están como muy influenciados bajo esa dinámica. Me gustaría casualmente, si me permites. Efectivamente, bueno, una de las cosas más afortunadas que haces es el cambio de narrador, es muy impresionante. Cambia de narrador y uno ni siquiera lo percibe, y son esos diferentes puntos de vista que son son muy inteligentes, porque son recursos que para mí están bien logrados. Me parece que sí, Cortázar está asomándose todo el tiempo, a lo largo de todo el libro. Aquí este es el cuento Sombra que anticipa, que la premisa es increíble. No quiero spoilear demasiado, porque la idea es que ustedes salgan con muchas ganas de leerlo, y quienes están por internet, pues de conseguirlo, Fernando, para que lo gocen y lo disfruten mucho. Les voy a leer nada más este pedacito de Sombra que anticipa. Salió de ese cuarto como caminando libre, y ese fue el momento. En el momento de la luz griseleste del amanecer, por la ambigüedad de la penumbra diluyéndose en la breve neblina mañanera, cuando vio que era por delante que caminaba ese su encanto, que era el que realmente le abría las puertas antes de que ella lo hiciera, el que se situaba para cuando ella llegara. Su cara, su voz, su pelo abundante no fuesen una nota discordante, sino la normal y hasta esperada aparición del posible auditorio. En realidad, aunque parezca raro, dicho halo se está refiriendo a la sombra. No era un haz luminoso, era un imperceptible y giratorio abanico de mano, por así decirlo, una imperceptible sombra que se rearmonizaba en otra inmaterialidad de tonos según la combinada o simplista ambientación donde llegase. Reacondicionada en un nuevo tono sombreado, combinando de sustancia pictórica los lugares y las cosas. Para nada cambiaba la apariencia, solo le subía o les baja la intensidad de sus luces. La mecánica aparentemente consistía en la recuperación del contraste o del brillo de los objetos para que cuando ella entrara toda su presencia iluminase, sobre todo su pelo abundante en la proporción mínima de su cuerpo. Entonces, como pueden ver, aquí está, ya entendieron por qué Fernando escribe como escribe, porque conoce todo lo que conoce. Y efectivamente en estos dos párrafos se puede ver todo lo que él acaba de decir ahora, todos esos recursos, todos esos sentimientos y pensamientos que él tiene, que los puedes plasmar así súper bien. Y también yo quiero que ustedes sepan que cuando yo hablaba de que Fernando hace las cosas al revés, ¿a quién se le ocurre que una sombra lo pueda preceder a uno? Que la sombra llegue antes que uno y que la sombra ilumine. Esas son cosas que me parecen
increíbles de este libro y en general hay muchas cosas que están planteadas así. Otro de los cuentos que me gusta mucho, normalmente uno cuando habla de la memoria de una persona, de lo que se recuerda es el que queda vivo. Y Fernando da un giro muy impresionante y habla de una memoria que está dentro de otra, pero no les voy a decir más porque necesito que ustedes lo lean. Pero en realidad todas las cosas que él ha escrito están vistas desde un punto de vista diferente y todos esos recursos que has utilizado para escribirlos los hacen perfectamente razonables y sencillos y creíbles. Hay otra historia muy linda es una historia cosmogónica que ahora nos vas a contar hasta qué punto, ahora que hablas de los maya quiché, hasta qué punto es un mito que tú inventaste o es un mito que existe, pero imagínense que está visto desde el punto de vista de las ranas y de pronto en algún punto cambia de narrador, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer una historia desde el punto de vista de las ranas? Y logra un efecto preciosísimo. No sé si nos quieres hablar un poquito más sobre eso. Bueno, ese cuento, bueno, como todo, ¿verdad? Uno lo que guarda al final son los recuerdos de cuando escribió algo, y el recuerdo que tengo de haber escrito ese cuento es un recuerdo grato. Yo estuve, bueno, dentro de todos los avatares de la vida, yo tuve la suerte, la oportunidad de estar en los tiempos que venía a Panamá, tuve la oportunidad de estar unos meses en lo que en aquel momento todavía no era la comarca Nove Buglé. Por una suerte de conocidos, de contactos, de conexiones, tuve la oportunidad de entrar a la comarca, pero por la parte de atrás. La parte de atrás es cuando uno entra por el lado de Changuinola, no por la parte que usualmente se entra, que puede ser por San Félix o donde está el letrero grande, bienvenido a la comarca, sino por la parte de atrás, donde hay una cuesta que le llaman la Peladiente. Y le llaman la Peladiente los mismos de ahí, porque efectivamente cuando uno comienza a caminar la pela los dientes de la fatiga, increíble. El tema es que ese año estuve yo y al siguiente año ocurrió, no sé si ustedes lo recordarán, fue en el año 96, 97, esa marcha que vino desde Chiriquí de los Nove para la creación de la ley que delimitaba la comarca. Y en ese momento tuve mucho la suerte de conocer a este señor Blas Quintero de la Acción Cultural Nove, tuve la oportunidad de conocer a Jorge Sarzanedas. Dentro de todo ese tema, logré leer algunas cuestiones que salían publicándose en ese momento. Y una de las cosas que se publicaron en ese momento es que dentro del grupo Nove Buglé, ahí hay dos etnias, quedaba como oculto o inscrito dentro una etnia que son los teribes. Claro, todo ese tema en ese momento eran relativamente nuevos en términos de socialización en el espacio público. Por supuesto, esos eran temas que los antropólogos ya venían trabajando hace muchísimo tiempo. Esas diferencias antropológicas entre lo que es un tronco, lo que son las diferentes etnias o ramas de un mismo tronco indígena. Bueno, dentro de toda esa distinción aparecía aparentemente, no sé en ese momento cómo se habrá resuelto ya en este momento eso, pero en ese momento aparecían los teribes como una etnia que debería ser vista o autoafirmada como diferente a los Nove y a los Buglé. Y entonces, una de las cosas que se decían o se describían y que aparecieron en algunas de las publicaciones es que los teribes tenían una relación mucho más marcada o mucho más especial dentro de su cosmovisión cultural con el río. Y dentro del río, no sé si ustedes lo han visto, que ellos también, no sé si en otras partes de las etnias indígenas, tallar en una semilla una rana. Bueno, y así seguía
era un artículo más o menos de índole antropológica, académica, y por ahí seguía. Y eso a mí me quedó mucho resonando en ese momento. Luego, con los años, logro leer un cuento de Carlos Font, donde él narra la historia de un indígena que viene hacia la ciudad, no lo recuerdo yo en este momento del todo el cuento, y él en algún lugar de la bahía se monta en una balsa y llega a una isla, y estando en la isla va teniendo toda una serie de experiencias como epifánicas, donde descubre que realmente está sobre la caparazón de una tortuga. Y dentro de esa caparazón de esa tortuga se encuentran señalados o inscritos unas especies de petroglifos. Yo venía dándole vuelta a la histeria de los teribes, pero no sabía cómo plantearla. Cuando leo ese cuento de Carlos Font, realmente me entusiasma tanto la lectura de ese cuento, que ya eso me logra como destapar algún tipo de bloqueo y logro de una manera más o menos fluida escribir ese cuento que se llama Semillas de Gran Árbol. Lo tiro de un tirón, pero ya teniéndolo en bruto lo agarro y trato de hacer más verosímil la voz, voy a decirlo así entre comillas, la impostura de la voz narrativa, para que se logre percibir una voz mucho más cercana, mucho más autóctona. Y ahí es donde otra vez entra pues el uso de técnicas que pudieran hacer más ficcionalmente admisible esa voz que estoy tratando de proyectar, porque realmente ese era el problema, o sea, cómo hacer genuina una voz de ese tipo, ¿no? Entonces ahí hay un tema que efectivamente combina unos trasuntos estudiados antropológicamente de los mitos de esta voz indígena, pero también hay toda una experiencia, un momento de efervescencia de cuando se creó la comarca Nove Buglé, que fue un momento que yo tuve la suerte de vivir y de acompañar desde un puesto muy humilde en ese momento, y que de ahí surgió esa pérdida de pudor para tratar de abordar este tema, ¿no? Porque pues, en ese momento logré vivir esa efervescencia que hubo en ese momento. Es decir, ahí lo notable de esa época es que los Nove poblacionalmente venían decreciendo. Y cuando se hace alguno de los censos hacia el año 82-86, los cálculos demográficos hacían una predicción de que estaban dentro de X cantidad de tiempo a punto de desaparecer. ¿Cuál es la sorpresa a nivel de las instancias de política pública? Es que no solo no desaparecen, sino que comienzan a aumentar los nacimientos y comienza a haber a nivel de espacio sociopolítico de los Noves ese resurgimiento que desembocó en la creación de la comarca. Crecimiento que para nosotros los que vivimos en el área metropolitana probablemente desconocíamos, pero que muy probablemente para todos esos grupos, sindicatos y agentes de pastoral, tanto del área de los jesuitas como de los agustinos recoletos, ya venían trabajando mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, ahí un poco ese cuento que nació un poco en esas coordenadas. Y nada, yo disfruté tratando de hacer los malabares para que se leyera lo más genuino del caso. Y si me permites leer un poquito para mostrar, yo sé que estamos un poquito encima del tiempo, ¿verdad? Sí, leo un poquito. De verdad que queda muchísimo dentro, pero ya ven que tu saber es enciclopédico y que deberíamos tener una charla bien larga con Fernando contándonos todas esas cosas que sabe. De verdad las pláticas con él son riquísimas. Sabe muchas cosas. Muy interesante. Ojalá el libro sea más pues sí, es precioso. De verdad que yo he leído mucho en toda mi vida y esto es de lo mejor que he leído. Es Rana Muerta quien nos dice de cómo hablan y son. Rana Muerta es el personaje mítico, ¿verdad?
que une a los indios Teribe con la naturaleza, ¿verdad? Es Rana Muerta quien nos dice de cómo hablan y son. Y a veces nos da llanto porque ellos creen que nosotras no, y que solo somos como piedras que sudan los venenos de sus trampas. Y aunque a veces se sienten animados por nuestras formas y nos tallan en semillas de árboles gigantes, no se sientan a nuestro lado como Rana Muerta lo hace. Ella que vive vuelve a relatar las historias que nos recuerdan, no a nosotras, sino a aquellas que somos cuando estamos dibujadas en el centro de sus círculos, en los que no paran de bailar, y cantando dan los giros, soplando a veces caracoles con el aire de sus bocas y pepitas sonoras que hacen subir y bajar con sus manos en el interior de totumas vacías. Nosotras no entendemos porque no hemos visto, solo las olas que se alejan y se acercan a las orillas cuando nos zambullimos en los ríos serenos, pero preguntamos, y ella dice que esas vueltas son así, pero sin abrirse, y moviéndose en una misma dirección como cabeza que busca su cola. Entonces, que como los sonidos de las pepitas en la barriga vacía de las totumas, ella nos responde que son como las agüitas de lluvia, pero sin caer en el bosque, sino dentro de un árbol viejo. Imagínense toda la poesía que está encerrada aquí, así que como pueden ver, todo lo que Fernando habla todo lo que escribe, lo piensa, no hay nada que sea aquí casual. Pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero los invito muchísimo, de verdad, este libro es increíble. Los temas que tocamos ahorita son muy pocos, porque tiene muchísimos temas más, y les aseguro que cada historia que ustedes lean de este libro les va a dejar muchísimo más. Quiero que cuando lo lean piensen que en todo lo que hay andando debajo, y que Fernando tiene el grandísimo mérito de hablar sobre historias muy crudas a raíz de todas las cosas que él ha vivido, y sin embargo las hace desde otro punto de vista y de una manera muy poética, eso lo logra. Así que estás en paz con todas tus influencias. Sí, claro, y se nota. Muchísimas gracias y los invito a leer. Sí, muchísimas gracias. Sin duda alguna, sumamente interesante todo lo que hemos escuchado hasta este momento acerca de la vivencia de nuestros grupos aborígenes en Panamá. Yo recuerdo precisamente que los teribes, inclusive se erigen como rey, tienen un rey teribe. Conocí algunas teribes, muy guapas por cierto, son de las más atractivas dentro del grupo indígena en Panamá. Bueno, de hecho todos en Panamá hay mucho atractivo en todos los grupos, pero en los grupos de las teribes se distinguen mucho. Es el turno para presentar ahora al autor del libro propio de nuestro colega, que lleva por título Demonios en mi desierto, del poeta y psicólogo Maninandi Roldán G. En este caso será presentado por nuestro colega, el poeta Luis Carlos Serrano Quintero, quien tiene a su cargo ese importante labor. Muchas gracias, Sir Anthony, y buenas noches también a todos. Se cayó un libro por ahí. Bueno, cuando llega a mis manos el poemario Demonios en mi desierto, yo generalmente tengo una costumbre, acariciar el libro, no me apresuro a abrirlo ni leerlo, y siempre observo la portada, el título, y pasé creo que un día mirándolo así, entre ciertos lapsos, veo el petroglifo, me llamó mucho la atención la imagen, porque realmente aparece de todo un poco, es como un árbol, pero también como un busto humano con raíces, hay parte de la naturaleza, las aves, y digo, tiene que también llevar algo de los elementos naturales. Entonces, cuando uno lee el poemario se da cuenta de eso y de muchas otras cosas más. Sin embargo, cuando pienso en el título, Demonios en mi desierto, digo, demonios hace alusión a un ser del mundo de lo sobrenatural y normalmente es maligno. Pero también se refiere, ya por, digamos, en la misma etimología
del idioma griego en sus raíces a algo que se relaciona con nuestra introspección o con nosotros mismos, con la que uno debate muchas veces y se encuentra en esa situación, que a veces nos lleva a ciertas crisis existenciales porque no podemos superar ciertas situaciones o circunstancias de la vida, ¿no? Entonces son esos conflictos internos que tenemos que son también demonios, porque yo dije, si es demonio, si es malo o es algo difícil y todavía le añadimos desierto, la cosa está difícil también. Todavía terminamos más duro el asunto. Pero después me puse a pensar, si el desierto es árido y que por regla general en la literatura se utiliza mucho el término desierto, incluso Antoine de Saint-Exupéry fue uno de los que marcó mucho en sus textos esta palabra, quiere decir que el poeta habla de demonios en un sentido mucho más, es distinto. ¿En qué sentido? Esos demonios son benévolos, porque le ayudan a salir de las circunstancias áridas de la vida, de su desierto también, que es parte de ese ser interior. Y yo quiero decirles a todos, cuando empiezo a leer el libro, yo dije, más que un género literario como poesía, va más allá, porque evidentemente realza lo que tiene que ver con toda una estructura poética y eleva esa voz de todas esas dulzuras que da la poesía como tal y nos lleva a un mundo donde nos encontramos con el poder desarrollar esa resiliencia a adversidades, pero también nos mantiene cerca de algo próximo a nosotros, como en el caso del poeta, sus raíces, su tierra. Y cuando yo leí un poco acerca de Manináindi, incluso vi la película Burgo a Diego, El viento y el agua, del cual forma parte porque él es parte de la producción, incluso como guionista, ¿no? Porque no es que haya una dirección per se, creo que todos estaban trabajando y estaban relacionados con esto. Yo dije, tiene una vinculación con el poemario porque en la película, Rosie, la chica que ya vivía en la ciudad, y bueno, con sus padres también de la comarca hace muchos años, el papá estaba tratando de ocultar sus raíces porque ya tenía un trabajo con una gran empresa y este consorcio para el que él trabajaba quería explotar parte de la comarca y querían construir todo un complejo turístico. Y él estaba haciendo la intermediación para que se diera ese asunto. Mientras que Machi, que crece en la comarca y, bueno, apenas nació, la mamá murió, se tuvo que enfrentar a todo lo ancestral, todo lo filosófico de la comarca, de su vida con su gente. Y después empieza otra travesía, que es la de ir a la ciudad y tratar entonces de conocer otro tipo de mundo. Entonces ahí, cuando veo la película, recordé incluso el poema que me captó, porque este tiene 4 partes, realmente 4 partes nada más. Y una de esas partes es la primera Oraciones al alba, donde el poeta dice aquí en la página 10, Matria, quiero volver a ti, mi receta contra ese olvido, mi refugio contra las dudas, mi abrazo contra la soledad, eres el recuerdo habitándome. Y matria es un neologismo, bueno, hasta el siglo XX era un neologismo que habían utilizado escritores como Isabel Allende, por ejemplo, pero es lo contrario a patria, es decir, la parte femenina, pero ya en la comarca, obviamente, por todas las generaciones, se tenía muy claro de que esa matria representa muchas cosas, la naturaleza, la mujer, la tierra, el conocimiento, de donde emana también la poesía. Y el poeta quiere regresar a esa matria porque filosóficamente ahí comenzó todo, ¿no?
Entonces, en la película, yo digo, caramba, este señor se está apartando de su matria, mientras que Machi entonces también se encuentra con una situación donde en Panamá, en la propia ciudad, él tenía que ver algo distinto, pero no olvida sus raíces. Manny, me llamó mucho la atención de lo que leí, que todas estas cosas que estamos empezando a ver en tu poemario fueron producto de una inspiración producida por tu padre, ¿es cierto? Cuéntanos eso. Bueno, creo que uno de los primeros poemas, porque este poemario creo que lo empecé a escribir, quién sabe, 2006, 2005, y, y precisamente en esa época de donde estamos filmando la película, uno de los poemas es parte de esa época. Sí, para ver, no sé, no me acuerdo, habla sobre estar caminando en la selva y llevar consigo la carretera, llevar consigo no me acuerdo muy bien cómo se llama el poema, pero habla sobre eso. No, ese no es. Bueno, escribir este poemario, prácticamente fue 10 años, más de 10 años escribiendo. Cada parte, cada cuestión es que he escrito, lo tenía guardado y lo tenía reservado. Cuando tuve la oportunidad de ya ir a talleres, ya conocer más poetas, ya conocer a mucho más personas mucho más cercanos a la poesía. Claro que había leído poetas cunas como Iván Guagua, eh, eh, principalmente a Iván Guagua, que fue una influencia muy marcada, porque a Iván Guagua, en el sentido que escribe, su escritura está muy relacionada con lo que es la revolución, la protesta y la forma de acercarse a lo que es la madre tierra. Y la influencia de Iván Guagua es muy cercana a mí. Fue, bueno, él se fue el año pasado. Y también Turpana, muy cerca, autores cunas muy cercanos a mí, que se han partido, son influencias que he tenido en la forma en que escribo. Y no solamente autores cunas, yo puedo mencionar, no sé, un montón de autores que he leído a lo largo de mi vida, que han sido influencias desde Góngora, desde Lope de Vega, desde Neruda, desde César Vallejo, desde Benedetti. Son autores que uno inspira, uno lee, uno ve películas, uno lee, y viene la idea en el sentido de que, claro, a uno le llega lo que le escribe, pero eso lo vincula con la vivencia, con la vida que uno ha tenido, y tiene esa asociación de ideas en el que tú, al estar viendo cierta película o estar leyendo el mismo poemario o estar leyendo cierta novela, vienen esas asociaciones a ti, tus vivencias, tus formas de ver la vida, tu forma de crianza en el que te has crecido. Por ejemplo, si eres cristiano, si eres algún otro tipo de religión, está vinculado a lo que escribes porque son tus creencias. Uno, aunque quiera apartarlos, nunca puede apartarlos, porque uno es lo que la experiencia le ha llevado y lo que la vida le ha enseñado. Y ese es eso, el poema. Y también está relacionado no solamente a ti, sino a los otros, a tus amigos, a tus padres. Por ejemplo, hay un poema que escribí para mi amigo, que en el momento la mujer perdió al niño, y de repente empecé a decir y pensar en él, y escribí ese poema para él. Y es parte que el sentimiento te surja a través de otros, porque los otros son parte de ti y no puedes despegarte de eso, aunque quieras, aunque escribas, por ejemplo, aunque escribas, como dice Salvador, 10 minutos, aunque escribas una hora sin parar, sin ningún tipo de, de razonamiento en el pensamiento, cuando tú ya vas a cortar o cuando vas a hilar en las ideas claras del pensamiento y poder razonar en el poema, ese poema ya tiene ese algo que proyecta tu sentir y tus pensamientos, porque son manifestaciones, son demonios de lo que tú has vivido y de lo que tú vas a hacer.
Posiblemente puede ser una sincronización del presente y el futuro, una manifestación del alma, quién sabe, ¿no? Correcto. Incluso cuando en el poema Desierto mencionas, y voy a leerlo textualmente, en este páramo desolado que es mi alma, dejo la mochila con los objetos que he usado en mi largo viaje, dejo mi nombre olvidado en mi historia, me sumerjo en sueños ajenos, rezo al dios pagano que ha usurpado mis estrellas. Mi angustiosa voz se repetía y repetía como un eco, como un suave eco que se desvanece. No soy ocultista, pero en ocultismo dicen que hay sombras alrededor del subconsciente en la psique y que uno tiene que tratar de que donde está la iluminación, todas las sombras se vayan acercando para que vayan tratando de pasar a los niveles de elevación de conciencia. Entonces, aquí, porque también utilizamos y podemos ver el nivel connotativo y el nivel denotativo de todo el poemario, porque realmente hay un hilo conductor en todo, y el nivel connotativo se refiere precisamente a estas abstracciones, a estas cosas que son subjetivas muchas veces, y lo denotativo es lo que en un lenguaje mucho más sencillo para el lector es fácil de entender. El lenguaje está muy claro, utilizando claro también los diferentes recursos retóricos del género. Aquí, ya cuando directamente el poeta entra en esa parte de su desierto, entonces uno ya se percata de otro discurso, ¿no? Ese discurso que te está llevando a la trascendencia y a la elevación de tu conciencia. A mí me pareció fenomenal y cuando iba avanzando en la lectura todavía, llego a la página 19, realmente quedé, puedo utilizar el término, enganchado con este. Ida. Hay días en que el olvido nos olvida, días en que buscamos recordar lo olvidado, días en que la contemplación es permitida para no olvidar. Hay días en que los abrazos se necesitan. ¿No son necesarios acaso y siempre? Hay momentos en que nos llenamos, momentos en que nuestra alma es elevada al todo. Subimos nuestras letanías a la eterna alegría y nos congraciamos con la vida aunque sea cruel. Hay momentos en que nos llenamos de cólera, de impotencia, nos llenamos y decepciones, y mientras nuestra esperanza se dirige al vacío de las dudas, al reproche, a la culpa, a la honda tristeza que provocó efímeras, frenéticas fiestas, brisas fugaces, se pierden en el horizonte. Un proceso de maduración. Es un proceso de duelo, porque ese mismo poema se lo dediqué a un amigo por la pérdida que había tenido en ese momento. Y es eso, ¿no? El dolor consciente, y va caminando y va entendiendo qué es, cómo es, y se cuestiona también, ¿no? ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué necesito para poder mejorar? ¿Y qué hay más allá de eso? ¿Y quién es el todo? ¿Ya? Y el todo puede ser nada o puede ser igual todo. Y en eso es eso, ¿no? Igual se desarrolla en una etapa y va evolucionando cada vez que sea necesario. Un mensaje para algo de esperanza en ese sentido también, ¿no? En medio del duelo. Y así se va hilvanando todo el poemario. Pasamos entonces a la parte de súplica a los dioses, porque es como oraciones o letanía y quizás plegarias. Sí, son 4 capítulos en el que todos son sinónimos, plegarias, preces, alabanzas, oraciones. Son oraciones, son plegarias hacia algo, hacia la vida, hacia la madre, plegaria hacia los dioses, que existen, ¿no? Hablas también de una amnesia de los dioses, o sea, que sufren de amnesia. Claro, en esta parte estaba recordando que nosotros, los dioses, sin el ser humano,
sin las oraciones, sin nada, se pierden, nos olvidan, son olvidables y son reemplazados por otros dioses. Sí, porque en Amnesia Divina lo mencionas, en la página 25. Efímero en su deseo, frenético sin sentido, incomprendido en sus luchas, menospreciado en sus quejas, la codicia asesina, perenne, putrefacta, que sin tregua ha socavado las entrañas de una madre prisionera ya hace siglos, el hijo hambriento que grita desesperado e invoca al Dios traído de otro mar y se pierde en las calladas soledades de una raza olvidada por sus dioses. Aquí hay también el género femenino que resalta, porque dentro de la cultura cuna, la mujer es vista de una manera muy distinta. Y es ese ser protector, ese ser que te abre los brazos, ese ser donde tú acudes y quieres no solamente su calor, su consuelo, sus consejos, su seguridad. Y esta emula a la naturaleza y por ende a la madre tierra. Sí, definitivamente ahí reflexionaba sobre Abya-Yala, sobre América, sobre el pasado y nosotros como hijos de Abya-Yala. Olvidamos algunos nuestra procedencia, olvidamos algunos nuestros orígenes y rezamos a aquel que vino del otro mar. Y nos olvidamos del pasado, pero eso no significa que esté del todo olvidado, simplemente que está aletargado, solamente necesita otro impulso. Más que nada hablaba sobre eso, ¿no? Que olvidamos nuestras tradiciones, olvidamos lo que somos y es necesario volver, no tanto profundizar, no tanto regresar de una forma completa, sino poder adaptarnos en el tiempo. Hablas también de una ausencia y esto diría que hasta es de forma exprofesa porque el poemario tiene dos poemas con el mismo título, Ausencia, uno en la página 27, si mal no recuerdo, sí, correcto, y el otro en la 57. No es la continuación de un tema, pero sí es como resaltar cosas que todavía quería sacar el poeta o que quiere que el lector, al verlo, comprenda las claves que el poeta está dejando para él allí y ver sus silencios, porque el poema Ausencia, en la página 27, llega un silencio donde aparece el doble espacio para después cerrar con simples ideas, simples de nosotros mismos, ¿no? Porque al principio dice, parto en estas horas, en estos días mundanos, tan repetidos, me mezclo en ti para saborear la vida y alabar el vacío dejado por los dioses. Lastimosamente, el tiempo ya nos está acercando al final de la presentación. Yo hubiese querido ahondar un poquito más en este poemario. Tengo que leerles las conclusiones que saqué del libro de Mani, que los insto a tenerlo en su biblioteca personal. Demonios en mi desierto. Realmente una gran producción. Aquí hay una gran humanidad. Y otra cosa que es importante, la poesía siempre debe trascender, no envejecer y mantenerse. Y esto es para la posteridad, generaciones y generaciones. Y mientras exista tierra, mientras exista naturaleza y siga existiendo la cultura cuna, estas palabras permanecerán. Yo quiero cerrar con la conclusión. Demonios en mi desierto es un poemario escrito por Maninaindi Roldán que explora los rincones más oscuros y profundos de la mente humana. A través de sus versos, el autor nos sumerge en un viaje introspectivo donde se enfrenta a sus propios demonios internos y los desafíos de la vida. Con líneas poéticas cargadas de emociones, este libro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas y a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Así que felicitaciones, Manny, y yo siento que también hay por ahí otro trabajo que viene en camino. Sí, precisamente iba a llamar ese poema con otro nombre, iba a colocarlo a los dioses del exilio, a los dioses exiliados. Más o menos
viene algo parecido, ya está completo, solamente que estoy terminando. Muy bien, esperemos pronto ese poemario nuevo. Yo creo que el tiempo ya no nos da para incluso, no sé si alguien tiene alguna pregunta así breve. Bueno, los libros los tienen los escritores con ellos aquí, así que el que desee obtenerlo, lo tiene Manny, creo que también Fernando trajo. Manny Roldán en Instagram, Manny Roldán en... Sin redes. Dios mío, este es un escritor que no quiere ser leído. No, pues. Podrían contactarse con quienes vieron la invitación, que se contacten con el colectivo. Y nosotros vamos a obligar a Fernando a que comparta toda esta maravilla. La página del colectivo, sí, creo yo que es valioso, claro. Pregunta. Oye, Fernando, ¿literato o antropólogo? Manny, ¿humanidad o psicología? ¿Cómo lo hacen entonces? No, o sea, yo pienso que a ver, un poco la respuesta más bien es, podría ir un poco referenciada a la formación. Lo cierto, y aparecía en la bibliografía, lo cierto es que por esos recorridos autobiográficos, yo tengo que reconocerlo y volver a confesarlo, ¿verdad? Debería hacerlo sin ningún reparo, pero a veces estas cosas escuchadas en otro tiempo se pierden como las coordenadas, pero lo cierto es que yo llegué y viví mucho de mi experiencia en Guatemala a partir de todo el lente interpretativo de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, dentro de las muchas vertientes que tiene, apuesta que la reflexión de Dios tiene que darse no en conversación con la filosofía, ni con el reflexionar especulativo, sino con las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales está la antropología. En un primer momento estuvo la sociología, luego una segunda o tercera generación estuvo la antropología como tal, donde el mirar hacia el mundo indígena desde los valores de su antropología cultural era la forma de poder vivenciar la fe desde una manera mucho más genuina. Precisamente el poemario me gustó mucho en ese sentido, es decir, la teología de la liberación, y creo yo que lo hace con cierta fortuna, logra dar cierta respuesta a ese malabarismo, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo proclamar un Dios venido de otro lugar, de muy lejos, hasta estas tierras después de haber cruzado el océano, después de haber cruzado años y años de cultura europea? ¿En qué sentido? Entonces, ahí es donde está un poco el tema que da como para mucho, pero básicamente esa fue la formación que yo tuve, y está, no tiene nada especial, está establecida en los marcos referenciales de la teología de la liberación entre su segunda y tercera generación. Bueno, primero, soy cuna, no puedo desligarme de ser cuna, de conocer mis tradiciones. Segundo, soy psicólogo, estoy formado como psicólogo y es algo que puedo o no puedo practicar, puedo desecharlo o no puedo desecharlo, pero está en mi formación y puedo utilizarlo siendo cuna para poder implementarlo en mis trabajos, ya sea en la poesía y así en el cine. Y ahí poder utilizarlo, ¿no? Me sirve. Les recomiendo, si no lo han visto, está en YouTube,
son las la primera. Pero yo creo que van a participar en el equipo también. Estamos escribiendo la. ¿Cómo se dice? La de. Ah, sí, sí, sí. La Urba. Ese es un documental. Estuvo en Ah, bueno, es que está. También le recomiendo el cine, sobre todo el cine. Realmente para mí ha sido sumamente un motivo de mucho beneplácito, de mucho orgullo, presentar a dos autores o ser parte de esta presentación de estos libros, de dos pensantes que son orgullo como panameño realmente de lo que es nuestra literatura. Y siempre he creído que cuando uno lee un libro, uno se adentra en la mentalidad de un pensamiento, de un pensador. O sea, leer un libro es conocer lo más profundo de un escritor, de un pensante. Y dependiendo de la plataforma, de todos los elementos de su formación, asimismo uno se profundiza en lo que cada libro, cada autor proyecta. Leer, sin duda alguna, nos eleva, nos profundiza en el mejor de los sentidos. Soy su poeta, no lo había dicho, Sir Anthony Chalaz, para servirles. Y la verdad que ha sido un verdadero honor participar en esta presentación de libros. Dios les bendiga y le agradecemos su presencia en esta noche. Por favor, no se vayan, que tenemos un refrigerio para compartir con ustedes. Muchísimas gracias.